que él me permite estar abajo. Bien. ¿Sí lo ven? Sí, no hay problema. Bien, pues gracias por estar aquí. Como decía Carlos, sí compartimos un poco la misma historia, el mismo relato de fe. En realidad pues no pertenecía a ninguna denominación en particular, éramos agnósticos en ese sentido. Sin embargo, al conocer la fe, agnóstico, para los que no saben, es alguien que no está seguro si Dios existe y entiende y dice, no se puede saber si Dios existe. Así pensaba. Entonces, gracias. Entonces, al venir a la fe, me di cuenta de que también era bastante difícil, porque saber que existe un solo Dios verdadero, que tiene a un agente que comisionó para instruir a la humanidad en lo que él quería, y que a través de su espíritu, a través de su poder, guía a cada persona que cree, no era tan así como yo creo y me voy a mi casa a descansar. Era algo difícil porque a la hora de hablar de mi fe, a mi alrededor habían miles de personas católicas, evangélicas, mormones, testigos de Jehová, y en realidad no fue tan sencillo porque yo sé estas cosas, pero nadie más las conoce en Nicaragua. En Nicaragua somos los únicos y somos nomás 15, lo más. En Nicaragua, en el país entero. Aquí yo me he asombrado, me he sentido muy bendecido y muy agradecido con Dios, con ustedes, porque a mí me parece que aquí en Perú las cosas van a funcionar muy bien. Pero para que funcionen bien, yo he estado tratando de ver de qué podemos hablar en esta oportunidad que me toca a mí. El día que llegamos acá, el siguiente día que estuvimos acá, comencé a observar cuál podría ser el tema para abordar. Y la verdad es que hasta el día de ayer me di cuenta de cómo empezar. Carlos ayer decía algo muy cierto. Estábamos a la hora de que él predicaba, estaba adelante. Edwin participaba, yo participaba, y aunque no lo crean, aunque el mundo tiene un concepto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en realidad lo que ayer pasó es que el Espíritu nos estaba guiando. Amén. Las personas siempre quieren ver algo extraordinario, que se mueva un edificio, cosas por el estilo. Ese es el concepto. Pero en realidad Jesús dice que sus palabras son espíritu, y ese espíritu es el que conduce a la vida en el mundo venidero a través de la resurrección. En realidad eso fue lo que pasó ayer, y es lo que permitió también que en el momento preciso llegara Carl Heinz Jesús. Y Carl Heinz Jesús fue el que me dio la pauta, el punto para hablar con ustedes en este día. Ustedes se darán cuenta que Anthony es el mayor de todos, ¿no? Obviamente su experiencia nos rebasa a todos. Carlos no habla mucho, a veces participa en la reunión de Estados Unidos, en la congregación. Y yo en Nicaragua lo tuve que hacer de cero. Nadie más, solo yo sabía estas cosas. Y ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni mis vecinos, nadie más sabía estas cosas. Ellos sabían que existían las tres divinas personas. Y hay una cantidad de tradiciones alrededor de esto, que en realidad yo estaba solo. Y en ese punto, cuando estás solo, cuando no tienes a nadie más, como que tambalea uno. Ese es el momento más difícil. Porque si no hay nadie más, podrías estar errado, pero podrías estar en lo correcto. ¿Y cómo pruebas que estás en lo correcto? Comenzar a predicarle a tu familia de sangre es lo más difícil. Sobre todo a tu mamá. Es tu mamá. Ella te crió. Ella te mandó al colegio y ella siempre te dijo qué hacer. Pero ahora tú le vas a decir qué es lo que Jesús dice que tiene que hacer. Y se lo va a decir su hijo. Entonces la reacción no es muy buena. Con mis hermanos de sangre por igual. Yo les hablé, pero evidentemente ellos no querían. O sea, ya suficiente era para ellos que yo hubiese sido el mayor. Soy el mayor de 7 hermanos. Entonces siempre los hermanos son como que los mayores son los más difíciles, ¿no? Entonces
Ya era suficiente como para él poner atención en esto ahora. Sin embargo, yo pensé, ¿cómo cumplo con todo lo que dice la Escritura si solo soy yo? Si estoy yo solo. En Facebook, en Internet, nosotros conocemos a varios hermanos que están igual. Por ejemplo, Felipe, no sé si es su nombre real, pero Felipe en Chile, está solo y usualmente siempre él pone mensajes sobre cómo lo atacan, cómo le dicen que está mal, que está errado, de que solo está él, que eso es un indicio de que está completamente perdido. Y a veces flaquea, y a veces se pone a pensar que sí, quizás esté errado. Sin embargo, lo que yo hice fue comenzar a compartir como hizo Cornelio. Cornelio compartió, dice, con sus amigos cercanos. Entonces yo comencé a hablar con toda la gente que me rodeaba. Y me di cuenta, gracias a uno de ellos, de algo muy importante. En ese momento cualquiera se hubiese ofendido. Pero él me dijo, Alex, ¿cómo sabes que estás en lo correcto? Nadie más cree lo que tú dices. Aquí nadie más, no vas a hallar a nadie más. Si me compartes esto, ¿cómo puedo hacer yo para saber que no estás errado? Pudo haber sido una ofensa para alguien porque se me está ofendiendo, es mi fe. Pero en realidad no, en realidad fue importante, porque yo dije, tiene razón. ¿Cómo me doy cuenta? Entonces comencé a buscar por internet, que ha sido una bendición el internet para nosotros, porque hemos logrado tener contacto con Anthony en Atlanta, con mucha gente alrededor del mundo. Sin internet, esto simplemente hubiese sido imposible, pero el internet lo ha hecho posible. El internet ha hecho posible que Jorge, haya viajado desde Chile a Perú y que Anthony y yo hayamos viajado, él de Atlanta y yo de Nicaragua. O sea, el internet es una bendición. Lamentablemente en Nicaragua, las denominaciones dicen que el internet es del diablo y que todo lo que sale en internet es malo. Entonces yo comencé a lidiar con todas estas cosas, no solo a lidiar con la religión católica, que es la mayoría, sino también con la evangélica, con la mormona y con lo de los testigos de Jehová. Entonces ha sido bastante difícil, bastante difícil. Ahora, obtener la atención de las personas fue lo más difícil para mí, porque ustedes dicen hermano, siervo, bendito, y yo nunca estuve en un grupo, yo no sabía nada de eso. Al hablar con las personas, yo me comencé a dar cuenta de que iba a ser un poco difícil, porque en el camino yo he cometido errores. De alguna manera uno tiene que aprender, ¿no? Pero mi actitud no fue como la de un par de hermanos que yo conozco. Mi actitud no fue, yo sé que Dios es uno. Yo sé que el reino de Dios es en la tierra. Yo sé que Jesús es un ser humano. Bien, yo voy a estar en mi casa, voy a ver tele, voy a trabajar. Esa no fue mi actitud. Por muy difícil que parecía, mi actitud fue, ¿de qué me sirve saber estas cosas? Es cierto. Si no lo voy a compartir con nadie, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene pasar? Yo pasé un año, bueno, gracias a mi forma de trabajar, que es la informática, todo lo relacionado con el internet, yo pude tomarme el tiempo, yo me tomé un año entero, un año sin trabajar, literalmente. En ese año no conseguí más clientes, solo los que tenía, literalmente. Entonces, en ese año yo comencé a trabajar en la Biblia, en todo lo que era el idioma, los idiomas originales, los diccionarios, los léxicos y toda la información. En ese proceso conozco a Anthony a través de Mario Olchese. Mario Olchese es una persona de acá de Perú también. Él tiene un website y en el website tenía un enlace, un link hacia el sitio de Anthony. Entonces, de esa manera llegué al sitio de Anthony y me lo devoré todo el sitio. Leí todo el sitio, todo lo que tenía en el sitio lo leí. Hace un año trabajando duro. En ese proceso obviamente fui haciendo las cosas que yo creía que eran así, que algunas salieron bien, otras no salieron tan bien. Pero ya tengo 5 años trabajando. En ese proceso, si nosotros no empezamos, si no damos el ejemplo de que lo que creemos es verdad, entonces todo el mundo a nuestro alrededor va a pensar que es mentira. Yo estoy consciente de que hay hermanos que tienen mayores cualidades que yo. Hay hermanos que tienen una facilidad para escribir.
los pones, les hablas de algo y yo no puedo, no tengo esa habilidad. Ha sido bastante difícil para mí. De hecho, tengo toda la posibilidad de tener mis sitios web, pero no escribo, no me es fácil escribir. Además de eso, mi situación ha sido difícil porque mi esposa aún pues todavía está ahí pensando en la fe, ¿ya? Y mis familiares, mis parientes igual. Entonces es un poco difícil, ¿no? El trabajar en la fe, el saber que tienes que lidiar todavía con tu esposa, te quita tiempo. Entonces no te da tiempo como de estar en el internet publicando, hablando de estas cosas. Pero cuando yo veo, por ejemplo, que Josué pone algo, yo comento rapidito ahí lo que puedo. Cuando miro que el hermano Edwin pone algo, yo comento rapidito lo que puedo, o sea, rapidito. Pero yo conozco hermanos que tienen la habilidad de escribir cantidad. Mauro, yo en realidad, Mauro es admirable, tiene una capacidad para escribir increíble. Yo no la tengo, no tengo esa capacidad. Sin embargo, pienso yo que con el tiempo puedo llegar a obtener esa facilidad. Obviamente, la práctica es importante. Entonces, en estos días que yo llego acá a Perú, me doy cuenta de que aquí la cosa es diferente. Todos los que han pasado a dar su testimonio, todos los hermanos, tienen una elocuencia maravillosa. Si yo pudiera, me llevo unos dos. Porque la verdad de las cosas es que necesitamos esa elocuencia. Entonces, no solo en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala. Bueno, ya Chile tiene a George. Ya Jorge tiene, ¿dónde? Chile, ya Chile tiene. Argentina también, hay una persona en Argentina que ha querido, obviamente, pues, me imagino yo que estar aquí con nosotros y no ha podido. Es evidente, el viaje a Perú, por ser un país turístico, es bastante caro desde cualquier lado del mundo. Entonces, todo el mundo se imagina que vienes a Machu Picchu. Entonces, a este trae plata, hay que cobrarlo. Pero no, te cobran Machu Picchu en realidad, Cusco y todo. Entonces, ha sido difícil. Y escoger un tema para hablar con ustedes ha sido aún más difícil. Pero Carlos Heinz, Jesús, me ayudó ayer. En mi experiencia con las personas que ahora están en nuestra fe en Nicaragua, que son los más 15, yo obviamente entiendo que tener un pasado en alguna denominación es difícil porque no solo haces amigos ahí, haces personas que llegas a apreciar hasta como tus padres, por el tiempo, la comunicación que has tenido. Es difícil. Y darte cuenta de que si no siguen a Jesús como tú, no tiene sentido mantener esa relación. Es difícil, es duro, yo lo entiendo. Sin embargo, yo estoy totalmente en contra de un cristianismo apagado. O sea, si crees, actúas. Si yo le digo a David Donaire, y va conduciendo su auto, David, pasé por la mañana y aquí había un hueco cerca, no te vayas por ahí. Si David se va, me creyó, ¿verdad? No me creyó. Pero si no se va, sí me creyó. Cuando creemos, actuamos. Si no creemos, no actuamos. Tradicionalmente se va a la iglesia, que le dicen comúnmente, al lugar de reunión, pero se va a oír solamente. Y la gente se siente feliz siguiendo todos los domingos, o los martes y jueves y sábados y domingos, y la gente se siente feliz. Pero, ¿qué sentido tiene? Jesús dice en Mateo 28, 19, desde el 18 al 20, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, por esta autoridad que me ha sido conferida por mi Padre, yo les ordeno, es una orden, pongan sus iglesias. ¿Dice eso? ¿No? ¿Qué dice? Vayan. ¿Qué hizo Anthony? Vino. ¿Qué hizo George? Vino. ¿Qué hice yo? Vine.
Sí, pero ahí no dice, vaya Edwin como pastor. Dice, vayan todos. Pero Karl-Heinz, Jesús, ayer me dijo a Carlos, si alguien me muestra este texto, ¿con qué texto le puedo responder? Esa fue la idea más maravillosa que pudo traer Karl-Heinz ayer. ¿Por qué? Porque nosotros no solo debemos ir al lugar donde nos reunimos a oír. El reino de Dios es algo que debe abrir nuestras mentes. Todavía hay ejemplos de las monarquías, algunas en España, en Inglaterra. En las películas, ustedes ven que cuando hacen películas sobre reinas y sobre herederos, al trono, aquí y el otro, es todo un proceso. El que va a heredar el trono después de su papá está limitado de hacer lo que el pueblo hace, porque él tiene que ser el ejemplo. Y si no nos ubicamos en el reino de Dios, un reino tiene un qué, un rey, y todos los miembros de ese reino. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey del reino de Dios? ¿Y quiénes son los miembros del reino? Nosotros. No lo digan con miedo, somos nosotros. Entonces significa que si ustedes quieren ser coherederos con Jesús, ¿cómo se comportó Jesús? Igual que los demás. Pero era solo él, ¿no? En algún momento Jesús tuvo miedo de que lo rechazara el pueblo. Con valentía, ¿no? ¿Qué decía Jesús? La verdad, con humildad y amor también. Pero cuando tenía que ser fuerte, Jesús era fuerte. Jesús era hipócritas. Pero obviamente son ocasiones, ¿verdad? No siempre. La mayor parte del tiempo debemos de demostrar amor, evidentemente, compasión, así como nosotros recibimos la compasión de Dios a través de Jesús. Pero entonces, si nosotros vamos a los lugares, nosotros vamos a capacitarnos. Yo les aseguro que Karl-Heinz va a usar el texto, versículo 30 de Juan 1, mucho. Entonces nosotros debemos de venir aquí a hacer lo mismo. Debemos de venir no solo a cantar, hay que alegrarse, ¿no? Obviamente estamos alegres que cantamos, sino también a poner mucha atención. Yo les voy a hablar ahora de las cosas que yo he hecho en Nicaragua. Usualmente en las denominaciones, no incluyendo la católica, porque ya sabemos que es totalmente distinto, pero en las denominaciones protestantes, la gente siempre está ahí sentada, pero su mente, ¿creen ustedes que está ahí? Presentes pero ausentes. La mente no está ahí. Ellos están, pero su mente no está ahí. Presente pero ausente. Presente, pero gracias, Hermes. Presente. Esas son las cosas que me gustan. La hermana me dio ahí la pauta. Ella me está Dígalo ayudando. alto. Están presentes pero ausentes al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estar siempre presentes? ¿Cómo podemos hacerlo? Estar atentos. ¿Qué pasa si yo hago una oración ahorita y yo digo algo que ustedes saben que no es correcto? ¿Ustedes dirían amén? No, porque amén significa que están de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si yo estoy orando y 3 personas más dentro de ustedes acá oran al mismo tiempo? ¿Qué se forma? Una confusión. Y ustedes no van a escuchar claramente lo que yo estoy diciendo. Y ustedes tienen que tener cuidado. Porque decir amén es estar de acuerdo. Entonces, una de mis sugerencias es, si alguien ora, escuchen atentamente lo que está diciendo. No vaya a ser que se equivoque y diga algo que no es correcto. Pasó en una conferencia protestante que una mujer que estaba al frente dijo: "Oh, Señor, eres el diablo". Y todo el mundo dijo: "Amén". ¿A quién le estaba hablando? ¿A cuál señor?
Y el término Señor es algo que ustedes van a escuchar siempre. Sí, Señor, oh Señor, Señor, Padre, Señor. Pero al final, oh sí, Señor Jesús. ¿A quién le oró? ¿Cómo saben ustedes a quién le oró esa persona? Si dijo, oh Señor, oh Dios, oh Padre, oh Señor Jesús, ¿a quién le oró? Lo más probable es que esa persona le está orando a la Trinidad. Porque dentro de la Trinidad, decir Dios es lo mismo. Espíritu Santo, Jesús, Padre, son sinónimos. Pero si yo digo, como Jesús, oh, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿a quién me estoy dirigiendo? Pues al mismo que se dirigía Jesús. Jesús siempre va a ser el ejemplo a seguir. ¿A quién se dirigía Jesús? Al Padre. Obviamente, eso no quita de que nosotros también podamos dirigirnos a Jesús. ¿Alguien ve algo de malo en pedirle a Jesús ayuda? ¿Alguien? Podríamos decirle a nosotros, oh Señor Jesús, ayúdanos, porque tú sabes cuán difícil es pasar esta prueba. Podríamos. A Jesús no. Por medio de Jesús. ¿Qué? Tenemos un texto en la Biblia donde Jesús dice que le podemos pedir a Él también. Pero, ¿qué hace la diferencia? La diferencia siempre va a estar aquí. Si ustedes saben quién es Dios, no hay problema. Porque si ustedes dicen, oh Señor Jesús, ayúdame, yo sé que tú sabes cuán difícil es huir de estas tentaciones. Dios no puede ser tentado. Entonces le están hablando a alguien como ustedes, alguien que pasó por esa etapa y alguien que intercede por ustedes. Pero lo más importante es tener la mente clara. Entonces yo les sugiero que a la hora de orar siempre tengan cuidado, porque venimos de otros lugares y probablemente en algún momento a alguien se le pase y diga lo mismo que decía antes. Ese es un proceso que va a cambiar. Nosotros nos vamos renovando de día en día hasta ser, dice, como Jesús. Pero en las denominaciones enseñan que no hay que ser como Jesús, porque es imposible ser como Jesús. Pero eso no es lo que dice. ¿Qué dijo Pablo? Que él había invitado a quién. Entonces sí se puede ser como Jesús. Pablo era como Jesús. ¿Por qué nosotros no tendríamos que querer ser como Jesús? Dios dice que quiere que los hombres se salven, no que se pierdan. ¿Quién trajo la vida? ¿A través de qué tenemos la vida? A través del Evangelio. ¿Quién fue el predicador original? El modelo del Evangelio de predicador. Hebreos 2:3. Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros querríamos ser diferentes? Si nos siguen diciendo que no podemos y nosotros le creemos, ¿nos vamos a salvar? No. Tenemos que seguir los modelos establecidos en la Escritura. Otra de las cosas, aparte de la oración, es que yo trabajé algunos años en música. O sea, yo conozco bastante sobre música, sobre armar todo este amplificador con todos los cables y todo eso. ¿Qué puedo hacer todo esto? En mi vida me ha tocado aprender de todo un poco y me ha sido útil porque al venir a la fe, si yo no hubiese conocido todas estas cosas, probablemente no hubiese tenido la oportunidad de tener éxito. Porque en Nicaragua es bastante difícil. Aún si pagas, no te permiten anunciar una actividad. Aún si pagas. Porque tienes que estar dentro de una de las denominaciones famosas. O Pentecostal, o Asamblea de Dios. O si no estás ahí, aunque pagues, no te dejan anunciarte. Entonces yo con mi conocimiento en esto del audio he improvisado muchas cosas y han dado resultados. La música, cuando está alta, muy alta, ¿creen ustedes que les ayuda a concentrarse o lo hace perder la concentración? Perturba. Porque el oído humano
tiene un grado que soporta. Y yo siempre me acuerdo de que Pedro dice que debemos aprender a tener dominio propio. Si yo me tomo 5 copas de vino diario, ¿creen ustedes que yo tengo dominio propio? No. ¿Y qué voy a hacer eventualmente? Voy a comenzar a hacer cosas que no son correctas, porque estoy perdiendo el dominio propio. El sonido te hace perder el dominio. Uno de los éxitos que ha tenido los movimientos, han tenido pentecostales, es que si ustedes escuchan, no son parlantes así, de 12, no, es todo un sistema de audio con más de 20.000 watts. Y la gente, en ese momento, por el volumen, la gente se pierde. Entonces después se para alguien al frente y le comienza a decir, sí, van al cielo, la Trinidad, y entonces todo el mundo está así. ¡Amén! Hablen lenguas. Hablen lenguas. Allá uno de los hermanos dijo, dice, arranca la baranda, dice, Rambo saca la basura. ¿Por qué? Estas cosas hay que ser cuidadosos con esto también, porque muchos se pueden sentir ofendidos. Pero te das cuenta de que hacías esas cosas. Ayer uno de ustedes me dijo algo muy interesante. No sé si está. Y es que él trabajaba filmando. Sí, creo que fue David. Cuando yo trabajé en música, yo tuve la oportunidad de trabajar en la música, pero no involucrarme en lo que yo hacía. Es decir, yo trabajaba detrás, como decimos nosotros, detrás de cámara. Entonces, David lo entiende muy bien, porque él trabajó detrás de cámaras. Entonces, David tenía que estar concentrado para estar pendiente cuando le decían, el switcher le decía, cámara 2, cámara 3, al pastor, escenario, gente, cámara 1. Él no podía estar distraído. ¿Y qué pasó? Él se dio cuenta que todo lo que la gente hacía era falso. Eso me pasó a mí. Yo estaba detrás, entonces yo observaba detenidamente a la gente, y yo sabía que mucha gente lo hacía, o sea, en mi trabajo secular, por hacerlo, o sea, ni entendían nada. David tuvo esa gran oportunidad. David es un ejemplo de cómo debemos ser nosotros ahora en la fe. Atentos. En el momento en que hay que alegrarnos, nos alegramos, pero en el momento que hay que escuchar la enseñanza, debemos de prestar mucha atención. ¿Por qué David entendió rápido? Porque él estaba pendiente, él siempre estaba pendiente. Él nunca cayó en el emocionalismo, nunca cayó en eso, porque estaba concentrado, tenía que estar escuchando. Ellos tienen un intercom, ¿sí o no? Un radio donde tienen que estar escuchando todo el circuito de las cámaras y el switcher que es el que está cambiando las cámaras. Entonces ellos no pueden estar distraídos. El que se distrae lo despiden. Le dicen 3 veces, cámara 1, y no lo hace, y va afuera. Pero la gente que está ahí, la gente no sabe nada. Porque la música alta tiende a cambiar tus emociones. Y cuando llegas ahí, eres como una ovejita, rodeada por lobos que la van a devorar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Los sonidos altos no son sanos. Yo trabajé muchos años con audio. Y hay un momento en el que ni siquiera el ritmo te es agradable ya. Entonces uno va cambiando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas que a mí me gustaría compartirles, que son sugerencias, solo son sugerencias, ¿no? Es que cuando ustedes piensen que lo que está diciendo alguien que está al frente enseñando no es así, de entrada no lo rechacen. El rechazar algo sin haber oído, dice la Escritura, es de personas insensatas. Si no han terminado de decir algo y de entrada tú dices, es que yo no estoy de acuerdo, entonces esa es una señal de que no sos una persona madura. Una persona adulta en la fe escucha, llega a su casa, medita y luego comienza a informarse de todo lo que tiene que ver con ese tema.
Pero si la persona de entrada, como en Facebook, es que a mí no me parece. Entonces, yo por eso no escribo mucho, yo escribo una cosa puntual, pero firme. Es una cosa, pero es firme. Entonces, si no están de acuerdo, no crean que la persona está diciéndolo por decirlo. Por ejemplo, yo sé que Edwin, que es el único que ha traducido aquí, yo sé lo que es eso, traducir. Solamente una persona es difícil. Él puede estar equivocado, pero decirle que está equivocado solo porque usted lo pensó en el momento no es correcto, pienso yo. Lo correcto sería decirle, escuché lo que usted dijo el domingo pasado, fui a investigar y me di cuenta, por ejemplo, que en Mateo tanto dice tal cosa, como usted dijo efectivamente, pero fíjese que hay otro texto donde dice esto, esto y esto y esto, y estuve investigando y en el diccionario dice que es esto y esto y esto. ¿Ustedes creen que Edwin diría, ustedes están perdidos, fuera de aquí? ¿O ustedes creen que Edwin diría, ah, hermano, muchas gracias, yo no había visto ese texto? ¿Lo primero o lo segundo diría Edwin? Lo segundo. Porque Edwin tiene experiencia y el trabajo de traducir es importante porque él traduce y aprende él para que aprendan los demás. Primero aprende él, después aprenden los demás. Entonces, hay que tratar de ser maduros, porque la idea, como hablábamos ayer con Anthony, es que hay 37,000 denominaciones. ¿Quién necesita más? Entonces, por ejemplo, el hermano José, ¿ustedes creen que yo tengo la misma experiencia que el hermano José? ¿Cuántos se le entiende, hermano? 70, yo tengo 36. ¿Cómo me ven ustedes a mí diciéndole a él, no, usted? ¿Cómo dice Anthony? No. Porque él, sí, tal vez puede estar equivocado. Y puedes estar en lo correcto, pero también tienes que darte cuenta que la manera en que se dicen las cosas deben ser las correctas también. A veces no es solo decirlo, es saber cómo se dice, porque aunque alguien esté en lo correcto, aunque nosotros sepamos que María no fue al cielo, si nosotros le decimos a una persona católica, pecadora, arrepiéntete, que María no esté, ¿ustedes creen que la va a escuchar? Es más, esa es la mejor forma de perder al oyente. La mejor forma es la forma de Jesús. La forma compasiva, mire, pues yo sé que usted cree eso, pero si usted se va a la enciclopedia católica, ahí dice que el Papa tal, en el año tal, fue el que dijo que María había ido al cielo. Puede buscarlo. ¿Ustedes creen que la reacción de la persona va a ser la misma? No, la persona, es más, la persona no tiene argumentos. Cuando nosotros somos arrogantes, entonces la persona que nos ve en nuestra arrogancia tiene toda la oportunidad de desecharnos. ¿Por qué? Porque fuimos arrogantes, pero cuando somos humildes, cuando nos parecemos a Jesús, entonces las personas no tienen de otra que callar, irse a sus casas, buscar al párroco, al cura, no sé cómo le dicen, preguntarle, y cuando el cura le diga que es verdad, esa persona va a tener que reconsiderar lo que siempre ha creído, que era bíblico. Esos son 3 puntos, ¿verdad? Llevamos 3 puntos. El otro punto, que es el más difícil, es que aunque José tiene 70 y Karl-Heinz tiene 23 y David tiene ¿cuánto? 35. Sí, es más bien. Un año. Mi esposa tiene 35. No, mi esposa tiene 37. Es un año mayor que yo. La tarea que tenemos todos, independientemente de la edad, todos los que estamos aquí, es la misma. Es que en Génesis 1:26 dice, hagamos. ¿A quién estaba hablando Dios ahí? Era Jesús, dice. Y a José le van a hacer la pregunta, de la misma manera que se la van a hacer a Karl-Heinz, Jesús. La misma pregunta le van a hacer a David. Y según Pablo,
Él tiene que dar su respuesta, Karl-Heinz su respuesta y David su respuesta, o los tres tienen que coincidir en la respuesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Cada quien puede tener su propia mente o tienen que estar unidos en la misma mente? Tienen que estar unidos en la misma mente. Claro, José evidentemente tiene una actitud adulta y su forma de decirlo va a ser distinta. Tiene sus propias palabras. Carmen también, David también. Pero la respuesta tiene que ser la misma. Dicha de otra forma, pero la misma. Tiene que ser la misma respuesta. ¿Cómo podrían ustedes dar la misma respuesta si no ponen atención a lo que se dice? Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, porque Jesús dice, vayan, hagan, bauticen, enseñen todo lo que yo he mandado. O sea, ¿qué venimos a aprender entonces? ¿Lo que nosotros queremos o lo que Jesús enseñó? Evidentemente lo que Jesús enseñó. Pero yo conocí a una persona, un vecino, y él me dijo, mira, yo soy pastor de jóvenes. Y yo le pregunté, ¿qué piensas de los evangelios? No sé, yo solo he leído el de Mateo, porque lo demás es una repetición de Mateo. No es importante conocerlos. Y era un pastor de jóvenes en su congregación. Entonces yo le dije, ¿alguna vez has leído, por ejemplo, la parábola del sembrador? En Mateo, Marcos y Lucas. ¿Para qué? Me dice, eso es lo mismo, eso es perder el tiempo eso. Y no es cierto, porque el dato que no te da Mateo te lo da Marcos, y el que no te da Marcos te lo da Lucas. ¿Cómo podrías conocer la enseñanza completa si solo lees uno? ¿De qué manera la gente puede sonar como Jesús si solo conoce el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, por ejemplo, no aparece la palabra Evangelio. Quiere decir que Juan no creía en el Evangelio. No, ¿verdad? Juan lo dice con otras palabras, como lo vamos a hacer, pero es lo mismo. Por ejemplo, ustedes han oído que dice, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible, aquí hay mango, ¿verdad? ¿Cómo es posible tener un nuevo árbol o un nuevo árbol de mango? ¿Qué necesito para que nazca un nuevo árbol de mango? ¿Qué necesito? No, pero en este caso, para que nazca un árbol, ¿qué necesito? Necesito una semilla, ¿no? Necesito una semilla, necesito sembrar una semilla para que nazca un árbol nuevo. Eso está en Juan, ¿no? Entonces, Juan dice que hay que nacer de nuevo. Eso lo dice Juan. Pero ¿quién nos dice cómo? Mateo, Marcos y Lucas. La semilla que necesitamos para nacer de nuevo es la palabra o el evangelio acerca del reino de Dios. O sea que una persona que no cree en el reino de Dios puede nacer de nuevo. Eso es imposible. Necesitas una semilla y la semilla es la palabra de Dios, es decir, el evangelio del reino de Dios. Ahora bien, es complicado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos tomaría leer esos versículos aquí? Ni media hora. No es complicado. Pero obviamente el hábito de leer, el hábito de leer la Biblia no existe en las denominaciones. En las denominaciones existe el hábito de llegar, cantar. Va a empezar el pastor. Ajá, sí, ¿qué versículo? Sí. Y el versículo es leído por el pastor y las 2 horas en adelante, 0 versículos, y entonces llega la persona a su casa, ya viene de la iglesia. Y la pone ahí, en su mesa, y no la vuelve a tocar
hasta el próximo culto, a la próxima reunión, al próximo domingo. Entonces, cuando ustedes vienen ahora aquí, a la iglesia de Dios y del Mesías, a la iglesia de Dios de Abraham, a la fe de Jesús, ustedes se dan cuenta que Jesús pasaba todo el día enseñando. Nosotros salimos de ayer cansados, pero Jesús pasaba hasta en la noche. Y ustedes dicen, que es muy cansado leer los evangelios. En la genealogía dice, yo me duermo, yo me la salto. ¿Para qué son? Son aburridas. Pero en realidad es la costumbre de no leer. Incluso en la vida secular de no creyentes, no existe el hábito de la lectura. No existe. A veces te das cuenta que las personas pueden sostener una conversación si tienen hábito de leer. Si no, es como, hola. Pero vos ves dos personas adultas, pasan horas ahí. Y termina la actividad y siguen ahí. ¿Por qué? Porque tenían de qué hablar. Son personas cultas, educadas. ¿Cómo podríamos nosotros sostener una prédica o una enseñanza si no conocemos la Biblia? ¿De qué le vamos a hablar? Pero yo, en mi caso, cuando yo me monto en un taxi en Nicaragua, siempre hay un tema, siempre sale algo. De repente el sujeto, el conductor me dice, qué horrible el día, ¿verdad? Este calor está fuerte. Nomás si te aprovecho yo y le digo, sí, todo esto se va a acabar cuando Jesús regrese. Sí, cuando Jesús regrese, esto ya no va a ser así. Que Jesús regresa. Sí, Jesús va a gobernar el mundo. No, si nosotros vamos al cielo. De veras. ¿Y qué versículo de la Biblia dice eso? No, es que en mi familia somos católicos. Yo aprovecho cualquier oportunidad. Pero si yo no tuviera de qué hablar, ¿ustedes creen que yo podría sostener, por ejemplo, aquí de ir del aeropuerto hasta acá es largo, ¿no? ¿Creen ustedes que yo podría sostener una conversación coherente de 1 hora si yo desconozco la Biblia? Pero yo me he reunido con personas adultas como ella y hemos pasado 5 o 6 horas y la persona quiere seguir, no se detenga. Entonces, si no conocemos lo que Jesús dice, si no conocemos la Biblia, no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Y si no hacemos nuestro trabajo, yo no creo que Jesús esté muy complacido en que no lo hagamos. Porque la orden que Él dio fue, vayan, hagan, bauticen, enseñen. ¿Cómo hacen eso si no conocen la Biblia? Es imposible, es imposible. Entonces hay que ponerse de acuerdo en internet. Yo quería sugerirle a Josué también, que es el que tengo más a mano en internet. También Apolo en ese, pero no sabía. Nosotros como cristianos en un solo Dios, creyentes en un solo Dios, estamos en el ojo del huracán, somos el punto de atención. Ayer yo me di cuenta, cuando vino el esposo de Angélica, por qué es que el movimiento en el que ustedes están tan molestos. Yo entendí ayer por qué. Oyéndolos a todos ustedes, yo entendí la razón. Porque prácticamente ustedes eran pilares que sostenían ese movimiento. ¿Saben cuánto vale traducir del inglés? Eso es caro. Ahora del alemán, eso es mucho más caro. Y prácticamente un camarógrafo, un traductor, administradora, locutora, secretaria, pastores, o sea, prácticamente lo que ustedes hicieron fue quitar los pilares que estaban sosteniendo mayormente ese lugar. Entonces ahora ustedes están en el ojo del huracán. Cada paso que ustedes den va a ser una oportunidad para criticar la fe.
lo que ustedes hagan va a ser una oportunidad para descalificar nuestra fe. Entonces, si yo todavía no logro controlar mis emociones, tengo que aprender a hacerlo. Porque si el hermano José hace algo indebido, tal vez en un enojo, ¡ven! Ahí está. Ese es la gente que va ahí. No va a ser como ese. No, ya aquí está bien. Entonces, como cristianos del cristianismo de Jesús, el cristianismo de Jesús es este. El cristianismo ortodoxo es todo lo demás, de alguna u otra manera. Entonces, los cristianos de Jesús, los cristianos de Cristo, tienen dos trabajos: trabajar para comer y trabajar en la palabra, cumpliendo esa orden: vayan, hagan, bauticen, enseñen. O sea que ustedes no deben de seguir viendo lo que ustedes hacían como la forma correcta, porque no lo es. La forma correcta es la forma de Jesús. Y para conocer a Jesús hay que leer los 4 evangelios, hay que conocer cada evento registrado ahí, es importante. Y no solo eso, después los hechos de los apóstoles y todo lo demás. No creo que sea difícil si nosotros hemos entendido lo que es el reino de Dios. Ahora voy con el quinto punto. Usualmente cuando yo converso con pastores de hace 30 años en las denominaciones, lo primero que me dicen es que si lo mira usted, yo no lo veo así. ¿Y qué se cree ahí? Ahí lo que se cree es como, eso es lo que vos pensás, yo no pienso así. Pero ¿qué estamos diciendo en ese intercambio que decimos? Estamos diciendo que la Biblia no tiene sentido. Que a como le dice a David una cosa, a mí me dice otra, y a Karl Heinz le dice otra, y a Josué le dice otra, y a fin de cuentas Dios es un ser que no tiene sentido, ¿no? Todo es relativo, no hay verdad. Todo es relativo, no hay verdad. Así me dijo alguien, es que la verdad me dice es relativa. De veras, le digo yo, ¿de qué color es la luz que está ahí cuando se detienen los autos? El que la vea de otro color. Si la ves de otro color, entonces es relativo, pero si la miras del mismo color que todos los demás, entonces no es relativo. ¿Ya? Entonces, este punto que quiero decirles ahorita es, como pasaron sentados mucho tiempo en sus denominaciones, ¿ya? Y el sujeto que estaba enfrente tenía 2 guardaespaldas, es común eso, ¿sí? Armados y todo. Y a mí me llamó la atención porque un amigo que acaba de regresar de Estados Unidos, él era miembro de una denominación grande en Estados Unidos, y él dice que la persona, cuando quería abordar al pastor, tenía que primero llamar a alguien, depositar una cantidad para que el pastor pensara si lo podía hacer. Y si a alguien se le ocurría decirle pastor y lo agarraba, inmediatamente dice los guardaespaldas. Pero en las prédicas que salen en la tele, eso lo editaban, lo cortaban y no salía. Entonces, ¿qué sembraron? Sembraron miedos. Ustedes tienen miedo aún. Ustedes tienen miedo a cuestionar. Pero ese miedo se tiene que acabar. Si ustedes quieren ser adultos, maduros en la fe, el miedo se tiene que ir. No debe de... Edwin es una persona, a mí me parece que lo conozco de hace años. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene barreras. Él es accesible, es decir, cualquier persona puede hablar con él. Entonces, ¿por qué Edwin se molestaría si alguien lo cuestiona? Al contrario, sería mejor, porque así él va a tener que estar pendiente. Él aprende más y ustedes aprenden más. Entonces, ese miedo de preguntar, de levantar la mano, claro, el que hiere, ¿verdad? No, pero el levantar la mano y decir, disculpe, mire, tal vez si no lo quieren hacer aquí, lo hacen después que él termine, pues. Pero no se queden callados, no den por sentado nada.
no den por sentado, no se les quite ese miedo, desháganse de ese miedo. Ese miedo no es bueno, ¿ya? No es nada bueno. Lo otro es las emociones. Las emociones son buenas. Es bueno ser cariñoso. ¿Cuántas esposas les gusta que su esposo sea cariñoso? ¿Verdad? Nadie quiere un esposo Shrek. Nadie quiere Shrek. Todos quieren a un esposo cariñoso. Sin embargo, las emociones pueden ser fácilmente manipuladas. Por ejemplo, me decía Anthony ahora, los ingleses, los británicos, no son muy dados al emocionalismo. No son personas muy afectivas. Quiere decir entonces que si Anthony no es afectivo, Sara tampoco, ¿verdad? ¿Están mal? ¿Son malas personas? En su tierra no son así, ¿qué vamos a hacer? Pero en Perú, todos nos abrazamos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema? Pero las emociones también son utilizadas contra nuestra. Yo estoy seguro y convencido, y lo puedo probar, que si un pastor en una denominación dice, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Sin música, ¿ustedes creen que la gente pasaría? La gente no pasa. Pasará horas diciéndolo y más bien se van y no pasan. ¿Cuándo pasan? En cuanto él va a decir que pasen, llama al del teclado y el del teclado comienza con la música tan... Y entonces aquel que acaba de engañar a su esposa, y pasa, pero al día siguiente ya se le olvidó porque la música se acabó. Y siguen lo mismo. Yo prefiero que seamos pocos y entendidos a que seamos muchos y estemos perdidos. Honestamente. ¿Para qué queremos tener un lugar lleno de gente? Sí. Yo estoy seguro y convencido que muchas de las personas que estaban en ese movimiento ni siquiera nunca los conocieron. Jamás. Simplemente eran un número. Los ven como clientes. Pase adelante. ¿Qué está su sobre? ¿Qué le puedo servir? Pero en realidad nunca lo conocen. No saben quién es. Nunca. Y eso es triste. Yo difícilmente voy a olvidarlo. Difícil. ¿Por qué? Porque interactúe con ustedes. Y eso hace la diferencia. La emoción con la música es buena si no nos olvidamos de que también puede ser mala. ¿Por qué? ¿Qué dijo Edwin todos estos días? Hermana María, enciéndame el... ¿Sí o no? La música no se toca sola. Nosotros tenemos que poner la música. De la misma manera, nosotros componemos música. ¿Y todos somos buenos? No. Hay seres humanos buenos, hay seres humanos malos. Claro, todos tenemos un grado de maldad, ¿verdad? Pero hay unos más malos que otros. Entonces, el que compone la música determina el propósito para el cual está componiendo. O sea que en sí, el problema no es la música. El problema es la mente que está detrás del que compuso esa música. Por ejemplo, ¿qué piensan los que hacen reggaetón? ¿En qué están pensando? Todo el mundo sabe en qué están pensando, ¿no? En lo que ellos piensan cuando componen, luego lo ponen en el video. Sexo ilícito, drogas, licor, ¿sí o no? Ellos mismos lo ponen en sus videos. La mente que ellos tenían al hacer la música era esa. Pero hay otra música que es romántica, como las bachatas, no sé si son famosas aquí, que son suaves, ¿no? No son como el reggaetón hasta abajo, nada de eso. Sí, pero lo que dice la bachata es: yo te invito esta noche, aunque tengas tu esposo, ¿eh?
El ritmo es distinto, pero la mente sigue siendo la misma. Entonces, el problema no es la música, el problema somos nosotros los seres humanos. Entonces debemos de tener cuidado de la humanidad en sí. Ahora, si no hay música como en este momento, y ustedes están atentos, yo les voy a regalar 3 textos bíblicos. Bueno, yo no me acuerdo. Pero los textos dicen así: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, no, pero el versículo es después de la parábola del sembrador. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Pero ese texto que Jesús dice ahí, adivinen de qué libro lo sacó. De uno de sus libros favoritos, de Daniel. Y en Daniel, los justos ahí en Daniel, dice que son los entendidos. 13:43 en Mateo. Pero en Daniel 12 dice que esos justos son los entendidos. Y en 1 de Juan 5:20, ¿quién fue el que trajo ese entendimiento? Dios. Fue el Mesías. El Mesías fue el que vino, dice, para darnos entendimiento. Y ese entendimiento es el que hace posible que la gente pueda entrar al reino de Dios. Pero es el entendimiento de Jesús. Entonces en Isaías 53:11 confirma esto que les estoy diciendo. El que trae el entendimiento correcto para nuestras vidas es el Mesías, Jesús. Por su conocimiento, por su entendimiento, justificó mi siervo a muchos. Si no entendemos, cuando el hermano Edwin o los demás hermanos que están al frente dicen algo, ¿creen que sería correcto continuar, dejarlos que continúen? ¿O habría que detenerlos y decirle, mire hermano, yo no entendí, ¿me puede explicar eso? ¿Qué sería mejor? Y yo les aseguro, porque me ha pasado, que yo 1000 veces prefiero detenerme a terminar la clase. Porque ¿para qué la voy a terminar si uno de ustedes no lo entendió? Mejor me detengo y continúo luego. O lo continuamos el siguiente día. Entender es la llave, es la clave para que podamos entrar al reino. Si no entendemos el reino de Dios, dice, no nos vamos a salvar. Satanás dice, está pendiente en este momento. En este momento está pendiente porque estamos hablando del reino de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer luego? Dice, él viene, quita la semilla, que es la palabra que estamos hablando, para que ustedes no crean y se salven. Si no entendemos lo que hacemos, deberíamos hacerlo. Primero tenemos que entender lo que hacemos. Nosotros venimos de un mundo cristiano, no, venimos de un mundo pagano. A veces nuestras esposas se convierten en ídolos. Que muchos, aún conociendo la fe, por amor a sus esposas, abandonan la fe. ¿Qué adoraron entonces? Un ídolo. Muchas esposas abandonan la fe porque idolatran a su marido. Y la verdad de las cosas es que debemos de ser firmes. Yo en realidad, pues en ese sentido, yo he sido muy firme con mi esposa. Yo encontré el sentido de por qué existimos. Y si por encontrar el sentido de este mundo, porque mi pregunta fue, ¿por qué morimos? Las velas son el lugar donde todo el mundo llega y todo el mundo llora, porque se da cuenta en ese momento de que no puede resucitar a esa persona. Y al final uno se pregunta, ¿por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué morimos? Si existe Dios, ¿nos creó para morir? ¿Fue decisión de Dios? Uno de estos días alguien puso algo en Facebook y dice, ¿por qué Dios nos hace sufrir? Y yo le puse, si Dios nos hace sufrir,
¿por qué tantas muertes? Y pues así lo hicimos nosotros. Fuimos nosotros los que escogimos eso. No fue Dios el que escogió esta vida para nosotros. La vida que Dios escogió para nosotros es en el reino de Dios, la venidera. Esta vida es la que nosotros escogimos en Adán. Entonces tenemos que divorciarnos de Adán y casarnos con quién? Con Jesús. ¿Qué hay ahí? Tiene que haber un divorcio, ¿no? Nos divorciamos de Adán dejando de lado todas sus cosas de él, su forma de pensar, su forma de actuar, y nos casamos con el otro, pero el otro piensa diferente. Hay mujeres que nunca fueron felices con su primer esposo, pero con el segundo sí. Entonces, los que no son felices ahora en este mundo van a ser felices en el mundo que viene. Pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que divorciarse de este mundo. Si no hay divorcio de este mundo, no va a haber avance, porque Jesús no piensa como Adán. Jesús tiene otra mente. ¿Ya? Me avisa cuando ya estemos en paz. Jesús pensaba diferente a Adán. Adán creyó que lo que él podía hacer era mejor que lo que Dios le había dicho. Entonces lo hizo. Jesús dijo, los mandamientos de mi Padre son vida eterna. Por lo tanto, dice, yo no voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer y he hecho lo que Él me ha dicho. Hay un mar de diferencia. Pero al final de cuentas, lo que la humanidad no quiere es tener a alguien que le diga qué hacer. Porque si tienes a alguien que te dice qué hacer, entonces ya no haces lo que tú quieres. Entonces, al final de cuentas, solo los que estén dispuestos a dejar de hacer lo que ellos quieren son los que van a heredar o van a poseer, como dice antes, una mejor traducción, los que van a poseer el mundo venidero. Los que no quieran tener a alguien que les diga qué hacer, evidentemente van a estar en el mundo venidero. No, pues en el mundo venidero va a haber alguien que te va a decir qué hacer. Y si no quieres tener a alguien que te diga qué hacer, no vas a entrar. Solo van a entrar los que están dispuestos a ser guiados por Dios. Entonces, mis recomendaciones son esas. Ustedes vieron, no fue una enseñanza, fue mi experiencia. Pero yo creo que es importante, porque el estudio, aunque yo sé que José no va a pasar todo el día estudiando un texto, evidentemente, ¿verdad? Dice Anthony, ahora que llegamos, lo más difícil de llegar a los 70 es que ya no te puedes bajar del taxi tan rápido. Te toma tiempo. Pero Karl Heinz tiene todo el tiempo para pasar estudiando un texto en griego, en hebreo, en el diccionario, la etimología, el léxico. Tiene todo el tiempo. Luego, él hace el trabajo y simplemente le trae el trabajo ya hecho a José. Pero José también tiene que hacer su parte, evidentemente. No en el mismo grado, pero la tiene que hacer. Entonces, esta parte es la parte que no se dice en nuestra fe. Y por eso ha sido difícil crecer. En Nicaragua ha sido bastante difícil crecer. Porque es difícil renunciar a esas tradiciones y a esas cosas. Pero honestamente yo trabajo de lunes a sábado, solo puedo el domingo. ¿Y para qué voy a llegar a perder el tiempo? Allá yo tengo una pizarra como esta, pizarrón. Y ahí yo pongo todos los textos. Nos reunimos 2 horas, porque todos trabajamos. Y no nos da chance de hacer muchas cosas más. Entonces, hacemos lo que se puede, lo necesario. Y cada quien regresa, porque muchos viven bastante largo, como aquí. Pero esta parte no se dice, y esta parte es la que necesitamos. ¿Sí? Más cerca. Ok. Y esta parte es la que necesitamos. Necesitamos que se les quite el miedo, que no sean muy emocionalistas porque pueden perder el dominio propio, que pongan atención, que hagan su tarea de ir, predicar, hacer discípulos, bautizar, enseñar, que cumplan con esa misión. Y que no se les olvide, espero en Dios, yo voy a orar para que no se les olvide, que no es venir y hablar y hablar y hablar, eso no es.
es difícil, sería bastante difícil para muchas personas poder compartir esta fe. Porque en esta fe no es solamente bailar, cantar, esto y lo otro, no. En nuestra fe es una cuestión de sentarnos, escuchar a Jesús, entender lo que Jesús dice. Si no lo entendemos en una versión, podemos buscar en otra versión. Ahora voy a lo que no les va a gustar, probablemente algunos. Mi último punto para cerrar es que muchos amamos la Reina Valera. Es nuestra versión favorita. Yo uso una Reina Valera porque en Nicaragua todo el mundo compra Reina Valera. Esa es una versión amada. La Reina Valera, yo lo uso, yo tengo una Reina Valera. Sin embargo, a mí alguien hace 5 años me dijo, mira, me dice, tú necesitas una Biblia de estudio, porque una Biblia corriente no es útil. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué siguen vendiendo las corrientes? Si la que se necesita es la de estudio. Deberían de vender solo las corrientes, ¿no? Solo las de estudio, no las corrientes. Pero eso me llamó mucho la atención. Y entonces yo comencé a buscar y a investigar acerca de las versiones bíblicas. Y mi cuñado, que recién estuvo en Nicaragua de visita de Estados Unidos, ahora que él conoce, porque ya le compartí mi fe, ahora que él conoce, él me dijo, mira, me dice, no te quiero ofender, pero ¿cómo sabes tú que la Biblia te está diciendo la verdad? ¿Cómo haces tú si fue escrita por hombres? Yo le dije, bueno, hasta el día de hoy yo no he escuchado ningún libro que haya sido escrito por un león. Hasta donde yo sé, todo sí ha sido escrito por los hombres, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sé yo si es verdadero? Pues simple, ¿no? Estudiando. Nadie cuestiona en las universidades las enseñanzas de Platón, de Aristóteles, nadie cuestiona eso. Todo el mundo lo da por sentado que es así. Pero las evidencias históricas, bíblicas, superan en... Yo creo que el que más copias tiene es la Ilíada de Homero, 600. Y del Nuevo Testamento tenemos como 24.000. Pero todo el mundo cuestiona el Nuevo Testamento, pero nadie cuestiona esas cosas. Es extraño. Entonces yo comencé a investigar y me di cuenta que lo que yo tenía en mi mano no era la Biblia. Era una traducción de entre muchas traducciones y versiones que existen de la única, singular Biblia. Pero esa Biblia no está en español, tampoco está en inglés, ni en francés, tampoco. ¿Está en qué idioma? En hebreo. El Antiguo Testamento está en hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Y no le acaban de decir que es hebreo. ¿Qué idioma es la palabra Génesis? ¿Qué idioma es? Sin miedo, sin miedo. ¿Y por qué se llama Génesis entonces? No debería ser Bereshit. Entonces comencé a investigar todas esas cosas. Es que el Antiguo Testamento había sido traducido al griego. Y de ese momento en adelante se conoció como el libro de Génesis, en griego. ¿Pero qué significa la palabra Génesis? Origen, principio. Esa es una palabra que deben aprenderse también. Porque el origen de las cosas es determinante. ¿Hace cuánto tuvo su origen José? ¿Cuál es el origen de Karl Heinz? Jesús. ¿Hace cuánto fue tu origen? Hace 23 años, ¿verdad? Más 9 meses. El origen es el punto de partida de las cosas. O sea que lo que va a determinar
las cosas que nos rodean, es de dónde vienen, su origen. Y lo interesante es que, ¿qué pasaría si yo le hablo del otro origen de Karl Heinz? Un segundo origen. Un segundo origen, puede tener él un segundo origen. No se puede tener dos orígenes. Los seres humanos no tenemos dos orígenes, tenemos un origen. No podemos, como dice Mauro, ser humanos antes de ser humanos. ¿Cómo puede un humano ser humano antes de ser humano? No se puede. Los humanos tienen su origen en el vientre de sus madres, cuando son concebidos. Si Jesús tiene un origen, pudo haber existido antes. Si es humano, un solo origen. Si es un ser humano como nosotros, no pudo haber tenido dos orígenes, como dice la ortodoxia católica, que fue eternamente engendrado. Entonces, el origen de Jesús es en María. Así es. Pero qué extraño que la Reina Valera no usa la traducción correcta. Y muchas otras versiones tampoco. Pero curiosamente las Biblias católicas lo usan. El origen de Jesús fue así. El origen de Jesús. Esta es mi prueba de fuego. ¿Ustedes estarían dispuestos a agarrar sus reinas valeras, un lapicero, y ahora que ustedes saben, borrar las palabras y poner las palabras correctas? ¿Estarían dispuestos o estarían pecando? La hermana dio la respuesta correcta, pero si nos estamos congregando para corregir, ¿por qué tendríamos que estar pecando? Estamos aprendiendo, estamos reconociendo que es una versión. Amén. Hoy en la mañana, César preguntaba sobre 1 de Juan 5:7 que vimos anoche con Carlos Javier. Y yo le decía a César si él estaba dispuesto a agarrar la añadidura de la ortodoxia católica y pasarle con un lapicero, porque no existe. ¿Estaría dispuesto? No, ¿verdad? ¿No? Pregúntele de nuevo. ¿Estaría dispuesto a borrar la parte que no está? La parte Donde dice que el cielo, el verbo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nomás lo deja. Ayer me confundí. Ayer fui, mi esposo llegó un poco tarde y entonces le compartí lo que estábamos hablando en nuestro para entender de las añadiduras. Y él tiene una Biblia en versión sistema alemán. Entonces yo le digo, lee esto y yo leo de mi Biblia. Y en realidad lo que leí, porque él lo traducía en alemán y decía, pero no dice lo que dice. O sea, esta parte no está escrito. Anthony, Alinda's husband, yesterday, Angelica, sorry, I said Angelica. Yes, sorry. Late then in the house, she was talking about John First, and her husband was translating from the German Bible. So he says, hold on, you're right. In German, it's not the same thing that in Spanish. Entonces, estoy traduciendo la arte porque estas cosas son interesantes para nosotros. El esposo de Angélica ayer, luego que hablamos de Juan 1, que no dice en el principio era el hijo, él tiene su Biblia porque él sabe alemán. Yo creo que es uno de los pilares enormes que se le cayó al movimiento. It has been corrected in Yes. all modern Yes. translations. Entonces ella luego, como él no estuvo, ella le compartió. Cuando él llegó, él tiene su Biblia en alemán porque él sabe alemán. Y se puso a traducir del alemán al español y le dice, qué extraño, lo que dice en español no lo dice en alemán. Tienes razón, le dice. Ese trabajo, a un Jezreel que se ve joven, Jezreel ahora tiene dos trabajos. Su vida, que tiene que trabajar para comer, y estudiar la Biblia. Dos trabajos. Tampoco es que se va a volver pues monótono, ¿verdad? No. Simplemente es tomarlo seriamente. La fe es un trabajo. Si nosotros vamos creciendo, está bien, él no se siente para hacerlo ahora, pero los que se sientan para hacerlo ya,
pueden hacerlo. Ese es un sinónimo de crecimiento, de madurez. Porque si yo sé, por ejemplo, si yo conozco a Edwin y alguien viene y me dice, ese tipo, ese sujeto, mala persona, ese sujeto es un mentiroso, difamador, calumniador. Eso no está de acuerdo con lo que yo he visto de él en estos días. En realidad yo me sentiría ofendido porque no es cierto. ¿Cómo entonces nosotros seguiríamos estando de acuerdo con la ortodoxia católica que ha adulterado el texto sagrado como para seguir teniéndolo ahí? Nosotros no podemos seguir promocionando estas cosas. Ahora que sabemos la verdad debemos corregir. Antes no había problema, no sabían, pero ahora lo saben. ¿Quién me dice cuál es la forma correcta de llamar al Señor Jesús? ¿Jesús es Cristo o Jesucristo? ¿Cómo? ¿No es Jesucristo? ¿Seguro? Pero ¿cómo dice la Reina Valera? Jesucristo. ¿Y de dónde salió eso? Del griego. Apellido. Ahí tipo apellido. Eso es lo que se cree, que María y José eran de apellido Cristo. Y que el apellido de Jesús es ese, y por eso se dice Jesucristo. Alguien dijo del griego, salió. Jesucristo. ¿Quién dijo que salió del griego? No, ¿qué va? El griego dice Jesús, el Cristo. Si ustedes se van hoy, más tarde, o mañana, o el lunes, yo los invito a que busquen en el diccionario y ustedes vean la definición que da el diccionario de la Real Academia Española de Jesucristo. Háganlo. Dios encarnado. O sea, que cada vez que ustedes le siguen en juego a la traducción diciendo Jesucristo, siguen esparciendo la mentira de que Él era Dios encarnado. ¿Cómo pueden ustedes seguir haciendo eso? Eso quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española. Podéis buscar. Os dirá esto. Sí. La segunda persona de la Trinidad. Oye, bien. Si ustedes siguen haciendo eso, simplemente siguen dándole publicidad a algo que no es correcto. Entonces, cuando veamos a Jesucristo, aunque lo vean ahí, no lo digan, es Jesús, el Cristo. Me gustaría que me ayuden ahorita. Yo quiero preguntar, voy a hacer una pregunta y yo quiero que en coro me den la respuesta, en coro. Todos a la misma vez. ¿Vale? Si alguien en la calle les pregunta, respondan después que haga la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿El Mesías o Cristo? Nadie fue unánime, ¿eh? Todos dijeron una cosa. ¿Qué dijo Pedro primero? ¿Tú eres el Hijo de Dios o tú eres el Cristo? Hijo de Dios Altísimo. Tú eres el Mateo 16:16. Los dos. Yeah, los dos. Los dos. Messiah, Son of God. Which one? Both. Yeah. You are No, no. Messiah, Son of God. Los I want to dos. make a point. Yeah, los dos. Ok, ¿qué dice? ¿Tú eres? Ahora revisen Marcos 8:29. Me dicen cómo dice, por favor. Christ. El Cristo. ¿Tú eres? Cristo. ¿Qué pasó con la otra parte? Nada, Marcos no dice completo. Corrupción. Ahora vamos.
Lucas 9:20. ¿Cómo dice Aleida? El Cristo de Dios. Ahora Juan 20, del 30 al 31. Dice, estas cosas se han escrito, 31, para que crean que Jesús es. Si yo pusiese en esa pizarra los 4 textos, los 4 evangelios, tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo les pido que hagan en un círculo donde coinciden los 4. ¿Dónde coinciden los 4? En el Cristo. Pero si ustedes preguntan en la calle, ¿quién es Jesús? Nadie les dice eso. Dios. Todos dicen Dios, el Hijo de Dios, pero los testigos dicen que es el Hijo de Dios. Pero un Hijo de Dios angelical. Y a quien ustedes le pregunten en el mundo, aunque diga que no cree, le va a dar una respuesta siempre, pero una respuesta ortodoxa. Una respuesta ortodoxa. Cuando ustedes les pregunten siempre, ¿quién es Jesús? ¿Qué deberíamos de decir? El Cristo, el Hijo de Dios. Así como lo dijo Pedro. ¿Por qué deberíamos decirlo así? ¿Quién le dijo eso a Pedro? ¿Pedro se lo inventó o alguien se lo reveló? El Padre se lo reveló. Le dijo, oh, tú eres Dios hecho hombre. Tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Pero los ungidos en la Biblia no son Dios. David era ungido y no era Dios. Samuel era ungido y no era Dios. Abraham era ungido, Isaac era ungido, Jacob era ungido y no eran dioses. Un ungido en la Biblia no es sinónimo de ser Dios. Ser un Cristo es ser alguien que ha sido elegido por Dios para una tarea en especial. ¿Nosotros fuimos ungidos para qué? Para vayan, hagan, bauticen, enseñen. ¿Qué somos todos entonces? Ungidos. En el griego, ¿qué somos? Cristos. Pero no somos Dios. Entonces, cuando nosotros respondamos esa pregunta, atengámonos a las palabras que dice Pedro porque provienen por revelación de Dios. Si yo digo lo contrario, ¿le estoy creyendo a Dios a través de Pedro? Imposible. Así que no sigan repitiendo Jesucristo, no lo sigan escribiendo. Debemos de parecernos, como dice Anthony, me gusta mucho, más a Jesús. Y recuerden, todo lo que haga la gente va a estar observando para criticar y decir y descalificar. Para que tengamos un verso, hermanos, y explicarles con la Biblia lo demás, que Cristo no es un personaje deidad. Miremos en Juan 1:41. Andrés, hermano de Simón, John 1, 51. dice aquí que era uno de los dos que habían oído Juan y habían seguido a Jesús. Este Andrés halló primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, eso que dice el hermano es importante. Váyanse ahora al versículo 49. Sí, ahí mismo, váyanse al versículo 49. Gracias, Ed. ¿Cómo dice?
dice el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso en lenguaje hebreo? Tú eres el Rey. Salmo 2. No lo leen ahorita, pero búsquenlo cuando tengan Salmo 2. 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de El Israel. Rey de Israel. Entonces, ser el Hijo de Dios no es ser un ángel que vivía en el cielo por la eternidad, ni el Hijo eterno. En el lenguaje hebreo, en la cultura hebrea, Hijo de Dios es el Rey que se siente en el trono de Dios. Entonces, Jesús es el Rey es Él. En el Salmo 2 dice que las naciones están en contra de Jehová y su ungido. Cuando Pedro cita el texto en el Nuevo Testamento, en Hechos 4, dice, contra el Señor, Jehová, y su Cristo. ¿Cuántas personas hay ahí? Jehová y su ungido. El Señor Jehová y su ungido. ¿Cuántos hay? ¿Uno? ¿Dos? Pero la Trinidad, ¿cuántos hay? Dice. Pero son. Pero ahí no se puede hacer eso. Y en el Salmo 110, ¿qué dice en el Salmo 110? Yahweh. Jehová. 110.1. Rodrigo lo tiene listo. Dijo a mi Señor. Sí, dígame, aquí lo tiene el hermano. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a. A mi Señor. Ok, ¿cuántos señores hay? Allí están todos: el Señor Dios y el Señor Mesías. Ok, vamos a explicarlo más detenidamente. ¿Cuántos señores hay? En la tradición aprendimos que había un solo Señor. ¿Por qué? Porque era la Trinidad. La Trinidad dice no hay tres señores, sino un Señor. Pero en el Salmo 110.1 dice que Jehová, comparándolo con el ejemplo que dábamos antes, es el Señor Dios. Le dijo aquí al Señor de David. ¿Cuántos hay ahí? ¿Uno o dos señores? Pero solo uno es Dios. ¿El otro qué es? ¿Quién es el otro? Mesías. El Mesías. ¿Y cuándo ocurre el origen del Mesías? En el vientre de María. Pero este Mesías, ¿por qué le dicen Señor? ¿Por qué es Dios? Lucas 2:11. Alex, tell them to take the capital S of Señor. Si alguien lo tiene, Lucas 2:11. ¿Sigue, hermano? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Cristo el Señor. Es Cristo del Señor. En algunas versiones, ustedes van a leer que dice Lucas que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Señor Cristo. Aquí está al revés: Cristo el Señor. Ahora, ¿qué han hecho los traductores? Lo que han hecho los traductores es engañar a la gente. Porque en el texto original, cuando los traductores traducen al Señor Dios, siempre lo ponen en mayúscula, la primera S. Pero como tienen tan arraigada la ortodoxia católica en sus mentes, cuando ellos llegan a esos textos, como el Salmo 110.1, ellos ponen una S mayúscula en el segundo Señor. Y después le dicen a usted que Dios está hablando a sí mismo. Porque es uno solo. Pero el texto dice, dijo el Señor, en mayúscula la primera S, a mi Señor en minúscula. La idea de los traductores siempre ha sido perder a la gente en el texto. No tal vez cambiando la Biblia entera. Por eso es que deben de tener confianza en el texto. Pero palabras, letras, ahí está la diferencia. Pero aquí claramente hemos visto hoy que hay dos señores, pero de los dos señores solo uno es Dios. El segundo no es Dios. El segundo es el ungido de Dios. Como dice
Lucas, el Cristo de Dios. Para que mi hermana, cuando le preguntaron cuántos señores hay, sobre todo en ese salmo, entonces en Mateo 22, 44, el Señor Jesús cita el Salmo 110 y lo cita así: dijo el Señor a mi Señor. Y ahí está la trampa. No te hermana ahí el Señor con qué letra está en los dos. Léalo. Note la letra, la primera letra del Señor. Mateo 22, 44. Yo tengo una versión aquí, Dios habla hoy. Carl Heinz. Si deseas, te lo. Sí, por favor. Mira, Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos mi estrado. Los dos señores. Mayúscula. Mayúscula la S del Señor. El primer Señor está con mayúscula, el segundo Señor está así. O minúscula. Exacto. Está bien. La Biblia Dios habla hoy ha sido honesta en ese texto. Small En s español. Small s. for the second Señor. Ya, en el segundo Señor tiene la S pequeña. Solo el primer Señor la tiene en mayúscula. It's correct and it's very unusual. ¿Ustedes creen que sería lo mismo si ustedes estuvieran oyendo música ahorita? ¿Ustedes estuvieran entendiendo todas estas cosas? Es imposible. Uno debe de poner atención como cuando va al colegio. Primero van a primaria, se le dice por aquí. Después, secundaria. Después, nadie llega a la universidad de primer grado de un solo. Nadie pasa del primer grado a la universidad. Entonces, el proceso de entrenamiento de un cristiano, de un creyente en un solo Dios, es igual al normal. Primero primaria, comida dice liviana, como la que voy a tratar de comer yo porque la comida pesada me cae muy fuerte. Luego comida un poco más sólida, como los niños cuando van de un año, tienen meses a veces, a los 6 meses, son cositas bien. Luego al año cositas un poco más fuertes. Después ya cuando comienzan los 2 años, ya la cosa es diferente. ¿Y qué van haciendo? Van creciendo. Entonces, el venir aquí, a este lugar, o con Edwin, o con Josué, o todos los que están con David, con todos los que están a cargo, la tarea es ir al colegio. Vamos a primaria, a aprender todas las cosas, cuántos libros tiene la Biblia, cuáles son los idiomas originales, ¿ya? Todo eso. Luego llegamos a secundaria, que aquí la cosa no es así, la cosa es así. Después a la universidad, sí, no, ahí Juan no dice eso, dice hologos. Es cuando llegas a la universidad, no cuando vas a primer grado. Aquí te lo dan como que fueras a primer grado, te dan con 1. La idea es que la gente desde el primer grado comience a repetir eso. ¿Ya? Entonces, estas trampas de una letra, son comunes por la ortodoxia. Y lamentablemente la Sociedad Bíblicas Unidas está llena de gente que sigue esa línea. Entonces, esto se trata de ser honestos, aunque hay gente que puede estar honestamente equivocada también. Pero se trata de ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con los demás y evidentemente con Dios. Es decir, si no comprobamos lo que leemos, por ejemplo, hay un versículo donde dice Lucas 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también, pero no hay un también. El también no existe en el idioma original. El idioma original solo dice por esa razón, por eso, por esa causa. Así que gracias, yo les agradezco el tiempo y la oportunidad. Anthony estará con nosotros hoy por la noche, ¿verdad? A las 20 horas estará Anthony con nosotros. Yo espero tener la oportunidad de ahora en adelante, de tal vez en el Facebook con todos ustedes, seguirlos tratando, seguir conversando con ustedes. Y espero que podamos juntos, todos, perseverar. Es difícil, pero podamos alcanzar la esperanza que es entrar en el reino de Dios por la resurrección de los justos. Muchas gracias. Edificante, ¿verdad?